Imagina lo siguiente. Despiertas como todas las mañanas, te levantas de tu cama e inicias con tu rutina. Asearte para luego dirigirte a la cocina a preparar el desayuno. Lees de forma rápida los encabezados del periódico, revisas tu celular a la ligera y te sientas a la mesa a desayunar. Comienzas a sentir que pareciese que no has descansado bien. Te duele el cuerpo, pero solo es superado por el extraño cansancio que experimentas. Decides intentar continuar con tu quehacer diario, pero el malestar incrementa a cada paso. No soportas más, por lo que decides ir hasta tu habitación y recostarte. Solo un momento. El instinto te ha despertado, pero te sientes muy diferente. Te sientes sin salida. Todo está en completa oscuridad e intentas ponerte en pie, pero una gruesa tabla no te lo permite. Mueves ambos brazos y dos tablas más te lo impiden. No ves absolutamente nada, solo percibes cómo tus latidos comienzan a incrementar rápidamente, casi de forma ensordecedora. Tus rodillas no pueden flexionarse, estás en una posición rígida sobre tu espalda. Palpas la ropa que llevas puesta y son tus mejores prendas. El sonido de tus gritos no escapa de tu lecho. Tu agitación rebota al interior de las cuatro paredes que te aprisionan. Sobre tu frente las gotas de sudor comienzan a brotar, culminando en tus ojos. Tu razón aturdida intenta recordar lo último que hiciste y por fin lo consigues. Al paso de varios segundos recuerdas que te metiste a la cama y piensas en el momento en que enviaste tu último mensaje. No me siento bien, me voy a la cama, te quiero. Tu respiración se corta de tajo, tus pupilas se expanden a más no poder y tus manos parecen temblar sin control. Sí, ya no hay escapatoria. Has sido enterrado con vida. Las historias de esta naturaleza tuvieron cierta popularidad desde finales del siglo XVIII, desatando un incremento en las personas que desarrollaban tapefobia o un miedo exagerado a despertar dentro de un ataúd bajo tierra, tal como lo redactaría en 1844 Edgar Allan Poe en el cuento Entierro prematuro. La catalepsia era algo extrañamente común en todos los casos. Ser enterrado vivo es, sin ningún género de duda, el más terrorífico extremo que jamás haya caído en suerte a un simple mortal, que le ha caído en suerte con frecuencia, con mucha frecuencia. Nadie con capacidad de juicio lo negará. Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, borrosos e indefinidos. ¿Quién podría decir dónde termina uno y dónde empieza otro? En los años finales del siglo XIX existían lugares de aspecto rural donde a cada cierto tramo de tiempo ocurría una historia relevante. James Hatcher, nacido el 22 de septiembre de 1859 en Floyd Country, Kentucky, con el paso de los años llegó a ser considerado uno de los ciudadanos más prósperos y con mayor renombre que haya existido en la sencilla ciudad de Pikeville. James había participado de forma directa y constante en la creación y el desarrollo de varias empresas, destacándose en industrias competitivas como lo era la minería, la madera y el carbón. Su patrimonio se extendía desde la ciudad de Pikeville en conexión con otras zonas del estado. Uncle Jim, como también era conocido, sembraría las bases del Hotel James Hatcher, ubicado en el mismo sector. James conocería a Octavia Smith, una mujer nacida el 21 de mayo de 1869. Era hija de Jacob Smith, descendiente de las primeras familias en llegar al poblado. Octavia era una joven hermosa de 20 años, por lo que llamó la atención de Hatcher, 10 años mayor. El acercamiento fue positivo y el entendimiento aún más, por lo que se casarían a inicios de 1889. Lo que había iniciado como una historia de romance y felicidad se convertiría en una de dolor, sufrimiento y terror. La exitosa pareja sumaría una felicidad más a sus vidas. Octavia estaba embarazada y James irradiaba ansiedad e impaciencia por conocer a su hijo, a su primogénito, algo que sucedería el 4 de enero de 1891, luego de varias horas de parto. Jacob, nombre del recién nacido, no se había comportado como lo hacían generalmente los bebés de esos años. Pocos llantos, una respiración agitada y poseía un aspecto poco alentador. Octavia estaba agotada por el parto, pero pese a eso solicitó ver a su hijo, sosteniéndolo en sus brazos por varios minutos. Los médicos y parteras encargados del nacimiento de Jacob compartieron con el padre que el pronóstico de vida era poco prometedor. James naturalmente no tomó bien la noticia y solicitó a los galenos hicieran lo imposible por salvar la vida de su hijo. Al preguntar por la salud de su esposa, la respuesta fue un motivo menos de preocupación. Octavia era una mujer joven y se recuperaría con el paso de los días, por lo menos físicamente. El resto de las horas aún de ese 4 de enero se emplearon en la observación de Jacob.
La tasa de mortalidad infantil era alta por esos años y los menores corrían el riesgo de morir tanto prematuramente como a mitad del desarrollo. Era cuestión de esperar. Las horas pasaron y los gritos desgarradores al interior de la habitación de Octavia resonaron y violentaron el silencio que permeaba el ambiente. La respiración de Jacob se había detenido y la breve existencia del pequeño Hatcher había acabado. Luego de la sepultura del pequeño, los meses posteriores fueron de dolor y pesar para ambos padres, especialmente para Octavia. La mujer se hallaba inmersa en una profunda depresión, no salía de casa y pocas veces abandonaba la cama en la que descansaba. Se había refugiado dentro de las paredes de su habitación y su salud tanto física como mental venían en rápido deterioro. Octavia comenzó a presentar extraños síntomas, dolencias, cefaleas y cansancio extremo. Lo que antes era esporádico, abandonar la cama, se había tornado totalmente ausente. Fueron varios los días que Octavia se vio en la necesidad de permanecer en cama. James y los médicos que la habían revisado no tenían una respuesta exacta o concreta a lo que aquejaba a la señora Hatcher. En las primeras horas del mes de mayo de 1891, Octavia perdería el conocimiento. No respondería más y se mostraba sobre su lecho ausente, pálida, sin pulso y sin el movimiento natural de la respiración. Ante esto, los médicos fueron solicitados de urgencia a la habitación de Octavia, quien luego de diversas pruebas sería declarada muerta el 2 de mayo de 1891. James en menos de un semestre había perdido a su hijo y a su esposa, por lo que el dolor era mayor. El mes de mayo se había presentado extremadamente caluroso y por estas razones no se realizó el proceso de embalsamamiento. Se llevó a cabo una vela breve y simple y los restos de Octavia fueron llevados al cementerio de Kentucky. Octavia Smith Hatcher, de 21 años, había sido enterrada. Toneladas de tierra caían sobre el pequeño ataúd donde descansaba la mujer que había perdido la vida. ¿O no fue así? Con el paso de los días, James y la población de Pikeville comenzaron a percatarse que se corría la voz de extraños casos donde las personas caían en sueños profundos sin razón aparente. Una tras otra, eran descubiertas y divulgadas las historias de los pobladores que presentaban síntomas similares a los experimentados por Octavia previos a su muerte. Teorías de todo tipo se escuchaban y resonaban tratando de dar una respuesta al misterio. Castigos divinos, plagas invisibles, azotes diabólicos y un sinfín de argumentos eran dados por los ciudadanos de esta región del estado de Kentucky. Prácticamente todos los que padecían de este extraño caso, luego de horas en estado casi mortuorio, despertaban, recuperando poco a poco el conocimiento sin saber en sí qué era lo que había sucedido. La sangre de James se heló en cuestión de segundos tras descubrir esta característica. Pensó de inmediato en su esposa, imaginando lo peor. Octavia había sido enterrada con vida. Imaginaba a su esposa despertando en total oscuridad, sintiendo las 4 tablas de madera que la aprisionaban. Por esto no podía sacar de su cabeza el terror que pudo vivir la madre de su hijo. La necesidad de aire, la angustia de saber que sobre su cuerpo se hallaba una pesada capa de tierra que pondría final a su vida. ¿Cómo había pasado sus últimas horas Octavia, en caso que hubiese sido enterrada con vida? James, con el palpitar acelerado, se dirigió al cementerio e hizo lo imposible por conseguir la aprobación de exhumación lo más pronto posible. No podía dormir pensando en ello, y los médicos en un principio estaban completamente seguros de la muerte de la señora Hatcher. Si bien trataban de calmar a James reafirmando su posición, quizás en el silencio de su mente se preguntaban si realmente había sido así. Llegó finalmente el día de la exhumación, y las picas y palas que poco a poco removían la tierra de la tumba de Octavia parecían danzar lentamente, acrecentando con esto la duda y la necesidad de respuestas de Hatcher. La punta metálica dio con la madera poco hermética del ataúd. Los espectadores asomaron las cabezas con suma curiosidad. Fueron colocadas sogas para sacar del agujero la caja y los trabajadores del cementerio alaban coordinadamente las cuerdas empolvadas. Por fin el féretro salió a la luz y fue colocado sobre el suelo. Fue removida la tapa, lo que inició con un sonido de sorpresa y horror, culminó en un silencio total. La parte posterior de la tapa estaba rasguñada. Hilos de sangre seca a forma de arañazos en distintas partes mostraban lo que James temía. Octavia había sido víctima de un entierro prematuro. La expresión plasmada en el rostro de la mujer reflejaba lo que habían sido sus últimos minutos de vida. El miedo y la desesperación eran evidentes. Las suaves almohadillas donde descansaba su cabeza estaban fuera de sitio. Sus uñas fracturadas, los cabellos alborotados
y la posición del cuerpo de Octavia relataba que había intentado y luchado hasta el final por salir con vida del cementerio. James no podía creer lo que sus ojos observaban. Estaba inmerso en una guerra interna. El dolor en esta ocasión era tan pesado como un sentimiento de culpa. Intentaba convencerse que de haber descubierto lo antes ocurrido, el final de su esposa fuese otro. El ataúd fue cerrado de nuevo, y en ese lugar James decidiría erigir una estatua en honor al nombre y la historia de su esposa. La historia corrió como la pólvora en el pueblo de Pike, al mismo tiempo que avanzaban los trabajos de la obra de Hatcher. Como sucede habitualmente en las narrativas que pasan de boca en boca y de generación en generación, la historia comenzó a sufrir en sus inicios ligeros y posteriormente grandes cambios, omisiones, añadiduras, exageraciones y avistamientos fantasmagóricos. La estatua de piedra con base de mármol llegaría a su finalización, donde se podía observar a una mujer con un bebé en brazos en honor a Octavia y Jacob. Tras esto ocurriría el suceso que en voz de los pobladores era la razón de la actividad para nada normal en torno a la tumba de Octavia. Un grupo de adolescentes habían ingresado al cementerio de Kentucky, quebrando el brazo que sostenía al pequeño niño. El bebé de piedra cayó a los pies de su madre y a partir de ese día, las historias de la estatua empezarían a rondar por las calles de Pikeville. James intentó continuar con su vida sin olvidar el inicio y trágico desenlace de su matrimonio. Asistía con regularidad al lugar de descanso de su esposa e hijo, continuando con su vida en los negocios. Los Hatcher se habían convertido en una historia popular en la localidad. Si bien con los años se llegó a la causa de los repentinos males, la picadura de una mosca, la tapefobia se mantendría e incluso incrementaría. James, antes de su muerte, mandó a construir un ataúd diseñado para permitir su escape en caso ocurriera una muerte involuntaria, muriendo el 29 de septiembre de 1939 a la edad de 80 años. Las leyendas urbanas más conocidas de la señora Hatcher señalan que la estatua cobraba vida por las noches, en especial las de luna llena, lo que condujo a centenares de estudiantes a pasar las horas de las noches de Halloween en el interior del cementerio, escuchando ruidos extraños y los que aseguraban que la mujer de piedra descendía de su pedestal para ahuyentar a los intrusos. Algunos incluso se daban a la tarea de jugar a la ouija a los pies del monumento. Era tanta la afluencia de los invasores que la familia Hatcher se vio en la tarea años después de colocar una valla perimetral, pero no pudo contener a los curiosos en busca de presenciar algo fantasmal. Otra de las historias más conocidas dicta que Octavia estaba sumamente molesta con el pueblo por haber sido enterrada con vida, por lo que el día de su muerte, cada 2 de mayo, la estatua daba la espalda al pueblo de Pikeville en muestra de evidente rechazo. Corrían las historias del sector a pocas millas del cementerio, en una de las colinas cercanas, donde se relataba que podían escucharse por las noches ruidos extraños. Unos señalaban que se trataba de los maullidos de un gato, otros que era el llanto de un bebé, pero casi todos coincidían que se trataban de los lamentos de una mujer, gritos desgarradores y ahogados, acompañados por avistamientos de brumas blancuzcas que emergían de los pies de la señora Hatcher. Existen historias que pareciesen más fantasiosas donde se escucha que el espíritu de Octavia había atormentado uno a uno a los implicados en su entierro. Los había acechado hasta la muerte de cada uno para continuar con sus descendientes. Estas son historias y leyendas diversas, todas derivadas de un mismo nombre, Octavia Smith Hatcher.